códice de qué origen? ¿Se acuerdan de su nombre? De la serie de Mixteca Puebla, sí. ¿Su nombre? ¿Se acuerdan? Laut. Y es un códice del grupo Mixteca Puebla. ¿Qué origen tiene? Tiene un origen mixteco. Es un códice mixteco, no un códice náhuatl, sino mixteco. Observen que tiene fechas, o no solo fechas, sino numerales representados por puros puntos. Bien, en este caso son ciclos, numerados por puros puntos. Quiero que vean este detalle, porque en el mismo códice van a observar otros números que están representados por el sistema de punto y barra. Quiero que se den cuenta que es la misma mano, el mismo triángulo que manejaban ambos sistemas. Esto es un elemento para interpretar códices. En los códices mixtecas y por extensión, en los códices mexicas o nahuas en general, los puntos a veces, los números a veces se representan con puros puntitos. No porque el escriba no supiera escribirlos con puntos y barras, o no porque en la cultura no hubiera puntos y barras, sino por alguna otra razón. Bien, cuando un número se representa con puros puntos, es posible que esté indicando ciclos, una sucesión de ciclos. ¿Ves? No un número en sí, sino una sucesión de ciclos. Entonces no me interesa la cantidad total, sino la cantidad de repeticiones de un número dado. Otra posibilidad es que sea, cuando está asociado a una fecha y es un tonal, esa combinación de puntos y signos puede ser arcaica, es decir, puede tener un sentido arcaico, no porque el códice sea viejo, sino porque la fecha pretende ser vieja. ¿Ves? Pretende darle un sabor arcaico al documento. Entonces, insisto, no hay que pensar que porque aparezcan puros puntos la cultura no supiera escribir con punto y barra. Obviamente que sí sabía, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Bueno, antes, ¿quieren comentar algo de esta? Ahí todos esos números, ¿algún elemento que quieran observar? Son series de 25, todos esos números, ¿verdad? Cada son dos trecenas. Son dos trecenas. Sí. Termina en un signo dado o inicia en un signo dado para mí. Son dos trecenas. Sí. Por eso no es un número en sí, son ciclos, lo que quiere. Sí. Y quiere indicar el triángulo también día por día, por alguna razón. ¿Ves? Ahora, perdón, sí. allá arriba entonces es Coscacuautli. Allá arriba es Coscacuautli, sí. Y si lo sigues vas a ver que tiene un orden riguroso. Sí. Esta escena está enmarcada, ¿por qué? Es aprendiendo a decodificar los glifos. Está enmarcada por un dragón. En mixteco no se le decía Zipacti, si quiere lo decimos en náhuatl, si quiere lo decimos en español, un dragón. Es decir, el dragón se nota por sus dientes. Si ven una franja con dientes, arriba y abajo, eso significa que es la boca abierta del dragón. ¿Y tiene algún significado estas orillitas hacia adentro? Significa, mira, la verdad, cuando se hace una raya recta generalmente le ponen una voluta por una cuestión de estilo, por darle cierta gracia. Pero en sí significa fecundidad. ¿Ves? Y el dragón es el animal de la fecundidad, es la tierra. Es decir, esta es la boca de la tierra. Y todo esto está ocurriendo en la boca de la tierra. El tema central, entonces hay una periferia. Les dije que este tipo de códices que son de escritura ecléctica, ¿qué quiere decir eso? Que es universal para que cualquiera la pueda. Que está hecho para que cualquiera lo entienda, lo puedes decir en cualquier lengua casi. Son radiales. Es decir, la composición es un todo y por lo tanto juega mucho el marco y el centro. Y la información se distribuye generalmente de forma radial. ¿Bien? Claro que siguiendo un orden dado, el orden suele ser así. Pero es tan importante para la lectura y debe tenerse en cuenta al mismo tiempo el marco como el centro. No se trata de una lectura lineal. Se trata de primero una comprensión general de lo que significa la lámina y después vamos a los particulares. Entonces, si tenemos la boca de la tierra y tenemos por otro lado un tema central, ¿de qué se compone? Es el sol. Es el sol y la noche, el día y la noche. ¿Bien? El día representado por un águila, la noche representada por un esqueleto. Que se está comiendo, ¿qué? Se está comiendo al día. Está matando al día.
¿Qué significa entonces esta composición central? La alternancia de los fenómenos es un atributo de la Tierra. Así que el marco terrestre y la alternancia de los fenómenos. Claro que también puede encontrar sentidos filosóficos como la polaridad y la solución de la polaridad en una imagen central, etcétera, ¿no? Puede encontrar varios sentidos aquí. Pero básicamente entonces tenemos una alternancia y tenemos un marco que te dice dónde está ocurriendo esa alternancia. Y tenemos un conjunto de divinidades signadas por ciclos que te dicen el tiempo en que eso está ocurriendo. Sea un tiempo literal o un tiempo metafórico, ¿no? Sí. Aquí reconoce a Tlaloc. Recuerda que esto es mixteco. No hay una equivalencia directa de uno a uno entre las deidades de la época mexica y de la de 3 siglos antes de la zona mixteca, ¿no? Pero podemos reconocer algunas que se mantuvieron. Recuerden que las deidades en realidad son conjuntos de atributos. Por lo tanto, yo puedo sacarle ciertos atributos a esta deidad, mezclarlos con atributos de esto y componer una tercera deidad. No se trata de entidades, no tienen entidad detrás, solo son significados. Pero podemos reconocer, por ejemplo, aquí a Tlaloc, en este caso, en náhuatl, ¿cómo se diría? Tlacoliuqui, en este caso, Macuilxóchitl, es el anunciador, en este caso, Mictlantecutli, etc. Por aquí ven esta cabecita, Ecatl, Quetzalcóatl, en fin, etcétera. Xipetotec, está mudando de piel. Y estos dos, que son desdoblamientos del mismo, Tezcatlipoca, obviamente, este es un jeroglífico. Entonces, atendiendo a los significados teológicos que se conservan de la zona náhuatl, podemos comprender esta lámina y en todos sus elementos, además, lo cual nos dice que la religión era una en todo el náhuatl. No había varias religiones ni religiones por zona, ni siquiera sectas. Era la misma en todo el náhuatl, ¿sí? En este caso, el Zipaqui, por ejemplo, sería el inicio de la persona o no. Tendríamos que hacer cálculo. Tendríamos que hacer el cálculo, pero sí, esto parece un inicio de una primera y segunda tercera. Tendría que hacer el cálculo. Oye, pasa la lámina, ¿no? Porque la siguiente es, digamos, la contraparte de esto. A ver qué ven aquí. En su zona central está Tlaloc. Es el tema central. Y el tema periférico que marca a Tlaloc, ¿qué cosa es? La tierra y el agua. Es, a ver, de nuevo vamos a tratar de entender esto y esto. Es un tema muy importante del simbolismo y de la teología mesoamericana. Tema básico de aquella religión. A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, es agua, obviamente, y animales acuáticos. Pero esa agua no es cualquier agua. Esa agua está enmarcando un conjunto de constelaciones. Por lo tanto, este Oat es el agua celeste. Este es el cielo. Pero sigue siendo el aspecto acuoso o espacial del cielo, del espacio. El espacio donde están ubicados los astros. Estos son constelaciones. ¿Ok? Y encima, ¿qué tenemos? Observen estos glifos que salen de esta franja. ¿Qué glifos son estos? Son parte del árbol, ¿no? ¿Del qué? Del árbol. ¿Del árbol? ¿De qué árbol? ¿De aquí?
No, este es un maicito que también representa una constelación. Sí. Esto es el glifo de, ¿sí? De fuego. Este es el glifo de fuego. Aquí hay una combinación agua-fuego. Atlachinoli, que es el atributo de Tlaloc, puesto que Tlaloc no solo es el dios de la lluvia, es el dios de los rayos, es el dios de la lluvia de fuego. Son rayos entonces. Es la representación, por decirlo más correctamente, la antropomorfización de la lluvia de fuego. Eso es Tlaloc. Entonces, claro que sus atributos son el agua y el fuego, pero no cualquier agua y cualquier fuego. El agua y el fuego que dan origen a la creación. El fuego de la creación y el agua del espacio. ¿Ves? Entonces tenemos una lámina tremendamente sincrética, llena de elementos. Es como Kiawit entonces ese plano. Sí, claro que es Kiawit, su cabeza sola es el glifo de Kiawit. Debe estar por ahí en algún lado, a ver, ayúdenme a encontrarlo. Míralo aquí. Glifo de Kiawit es la cabecita de Tlaloc. Kiawit es lluvia de fuego. Y está rodeado de los signos, porque realmente es el que da origen al espacio-tiempo. Tlaloc es la representación del espacio-tiempo. Por lo tanto, del mundo material, de lo que existe. ¿Sí? El que está en la izquierda, que es como una tusa. Parece una tusa y está haciendo una ofrenda. Sí. Es que Y está cantando. Sí. En la imagen de Tonina Sí. también hay una tusa que tiene una cabeza, igual también es la ofrenda, ¿no? Porque es el mismo animal, hasta el mismo estilo. Allá en la Sí. zona. Órale. Interesante. Sí, bueno. ¿Está Sí. vaciando una vasija? Está vaciando una vasija. No podría asegurar que ella es parte de las constelaciones. En el caso del maíz sí, porque aparece en un friso de Cacastla y se ve que es una constelación más. Entonces, También tiene volutas de fuego, ¿verdad? no, esto es glifo de palabra. Ok. ¿Ves? Hay que distinguirlo del glifo de fuego. El glifo de fuego se parece mucho, sobre todo cuando el glifo de palabra se estiliza de esta manera. Los náhuatl lo dibujaban de una manera más específica, el glifo de palabra. Así hacían la palabra. Y el fuego, en cambio, lo hacían así. Y entonces siempre se distingue. Pero por cuestiones ornamentales en los códices empiezan a mezclarse ambos glifos. Y finalmente estamos hablando de lo mismo, la palabra en el fuego del agua. Y tiene una serpiente en su mano que representa ¿qué? Tiene un hacha y una serpiente, por lo tanto, los rayos y la lluvia. Esto es un hacha bien ornamentado, pero sigue siendo un hacha. Y el hacha habla además. Recibe en los fuentes náhuatl el nombre de Posteco Chichimeca Rojo. Chichimeca Rojo. Perdón, es un ave, ¿verdad? Lo que ornamenta el hacha. No, es una boca de serpiente, me parece. Respecto al orden de sus signos y demás, eso es un tema de que quizás hablemos en su momento. Aparecen muchas imágenes en que la figura humana está rodeada de signos, pero en diferentes posiciones. Sí, el mismo animal, la tusa, haciendo una ofrenda. Efectivamente. Oye, ¿qué memoria tienes? Sí, parece que es un animalito de ofrenda, pues. Yo conocía la codorniz como animal de ofrenda, pero no la tusa. La siguiente, por favor. Sí, qué bueno, ¿no? Enséñate la rosa. ¿Ves? Es la misma tusa. Bueno, fíjense que aquí ven una muestra de lo que les estuve platicando. Encontramos números escritos con puros puntos, pero a su lado números escritos con barras. En otras palabras, el Tlacuilo sabía muy bien escribir con signos de punto y barra y los reservaba para